En las entrañas de Santo Domingo, donde las calles estrechas de Villa Agrícola guardan más historias de las que cualquier mapa puede dibujar, surgió un nombre que durante años significó respeto, miedo y leyenda al mismo tiempo: Fernando Figueroa Félix, conocido en el bajo mundo como Magu, un hombre que, según las narrativas que circulan hasta hoy en los barrios, llegó a dominar un territorio entero con una mezcla de lealtad extrema, audacia desmedida y violencia sin freno. Su vida comenzó como la de muchos jóvenes de los barrios populares en los años 80 y terminó en medio de un enfrentamiento armado que marcó el fin de una era en la zona. Hoy vamos a recorrer paso a paso y con el mayor rigor posible la trayectoria de este personaje de la cultura callejera dominicana de finales del siglo XX y principios del XXI. Prepárate, porque esta historia no es solo sobre un hombre, es sobre un tiempo, un lugar y las consecuencias que deja la violencia cuando se convierte en la única moneda de cambio. Antes de seguir, quiero hacerte una pregunta sencilla y directa. ¿Desde qué lugar estás viendo este video hoy? Villa Agrícola, Los Guandules, Capotillo, Sabana Perdida, alguna calle de Santo Domingo Este, o quizás desde Nueva York, Boston o cualquier otro sitio donde la historia de Magu todavía se cuenta en familia. Solo escribe el nombre del barrio, sector o ciudad. Con eso nos ayudas a saber hasta dónde llegó el eco de esta época. Estamos leyendo cada comentario. Los orígenes en Villa Agrícola, infancia y primeros años. Fernando Figueroa Félix nació alrededor del año 1977 en el sector de Villas Agrícolas, también conocido como Villa Agrícola, un barrio tradicional del Distrito Nacional que en esa época ya cargaba la reputación de ser uno de los puntos más calientes de la delincuencia urbana en Santo Domingo. Desde pequeño se le describe como un niño alegre, sencillo y muy activo en las calles. Le gustaba volar chichigua, las tradicionales cometas dominicanas, y pasar largas horas jugando con los muchachos del sector, especialmente por las zonas de la calle María Montes y la 28. En ese entonces, finales de los 80 y principios de los 90, la República Dominicana empezaba a sentir con fuerza el impacto del narcotráfico internacional. El país se estaba convirtiendo en puente clave para la cocaína que salía de Colombia con destino principal a Estados Unidos y Puerto Rico. Cuando las autoridades norteamericanas endurecieron los controles en la ruta directa, muchos cargamentos comenzaron a quedarse en la isla, inundando los barrios populares con pequeñas cantidades para el consumo local y generando una economía paralela que transformó la vida de miles de jóvenes. Entrada al mundo de la calle y formación de los Pepes. De acuerdo a las narrativas recopiladas en relatos orales y videos que circulan en canales dedicados a la historia urbana, la transición de Magu hacia el bajo mundo se dio de manera gradual, influenciada por el entorno de Villa Agrícola, donde las oportunidades lícitas escaseaban y el atractivo del dinero rápido era constante. En su adolescencia, durante los años 80, empezó a realizar pequeños robos, una práctica común entre los jóvenes del sector que veían en ello una forma de sobrevivir o ganar estatus. Testigos indican que se le veía frecuentemente en compañía de un grupo inicial que incluía a Federico, también conocido como Pepe, Alex, Van Troy y otros, con quienes pasaba el tiempo en las esquinas de la calle María Montes y haciendo coro en la 28. Desde esa etapa temprana, Magu se involucró en la venta de sustancias prohibidas, adhiriéndose estrictamente a los códigos de la calle que valoraban por encima de todo la lealtad hacia los compañeros. Un incidente clave que aceleró su inmersión fue cuando un amigo cercano enfrentó problemas con los muchachos de Los Pinos, una banda organizada que operaba en la zona y que tenía la costumbre de atacar a rivales echándoles ácido desde potes pequeños. Magu, demostrando esa lealtad característica, asumió el conflicto como si fuera propio. Ante la amenaza de un grupo bien estructurado, él junto a Pepe, Alex, Pelota y Federico decidieron responder formando su propia banda
a la que bautizaron como los Pepes. Según versiones públicas compartidas en estos relatos, los Pepes no solo imitaron las tácticas de sus rivales, sino que las escalaron. Si los pinos usaban potes de ácido, ellos se armaron con latas más grandes y corrosivas, con la intención de derretir por completo a quien osara atacarlos. Esta respuesta inicial marcó el tono de lo que vendría, intensificando las rivalidades entre las dos bandas que derivaron en pleitos constantes wherever se encontraran. Magoo tuvo múltiples percances directos con Noboa, uno de los miembros clave de los Pinos, lo que consolidó su reputación como alguien dispuesto a confrontar sin retroceder. Otro episodio que resalta su compromiso con el grupo ocurrió cuando uno de su coro tuvo un altercado con Ariel de la 26, quien estaba abusando de Wilkin. Magoo no dudó en hacerle frente a toda la gente de ese sector, ampliando así el radio de influencia y conflicto de los Pepe. La composición de la banda incluía figuras como Pepe, el Morenito, Blanco 30, Van Troy, Pantera, Fanta, Junior, Babanú, Salky, El Gago, Omi y Welkin, entre otros. Esta estructura se volvió poderosa rápidamente, extendiendo su terror a múltiples barrios aledaños mediante atracos, robos y ventas ilícitas, siempre marchando contra cualquiera que se opusiera a sus políticas internas. No hay documentos oficiales que confirmen el apoyo policial que se menciona en estas narrativas, pero las versiones urbanas sugieren que los Pepes contaban con cierta complicidad de las autoridades, lo que le permitía operar con mayor impunidad en sus inicios. Esta etapa representa el punto de no retorno para Magoo, donde la lealtad y el control territorial se convirtieron en las bases de su ascenso, aunque también sembraron las semillas de futuras discordias internas, expansión, poder territorial y relación ambivalente con la autoridad. Según las historias que se comparten en videos documentales sobre la vida callejera, los Pepes lograron una expansión notable en poco tiempo, dominando no solo Villa Agrícola, sino también sectores cercanos mediante una combinación de intimidación y operaciones lucrativas. La banda se dedicaba principalmente a atracos sistemáticos, robos a mano armada y el control de la venta de sustancias, generando ganancias que les permitían mantener un estilo de vida ostentoso, con énfasis en ropa de marca como los Jordan, accesorios llamativos y la compañía constante de mujeres. Magoo en particular se destacaba por su enfoque en la bacanería, andar siempre bien vestido y preparado para confrontar a los contrarios con plomo si era necesario. De acuerdo a versiones públicas, probaba la lealtad de sus aliados de manera astuta, acercándose a puntos de amigos fingiendo escasez de mercancía. Si ofrecían ayuda inmediata, revelaba que era una prueba, pero si dudaban, amenazaba con despojarlos de todo en el acto. La relación con las autoridades era compleja y contradictoria. Narrativas urbanas indican que en varias ocasiones Magoo y su grupo se vestían de militares para montar retenes falsos en la avenida Duarte, atracando vehículos que transitaban y deteniendo el tráfico sin intervención policial. Al contrario, se cuenta que los agentes, en lugar de arrestarlos, los saludaban reconociendo su dominio, lo que sugiere que Magoo mojaba la mano para asegurar protección o al menos neutralidad. Sin embargo, esta ambivalencia se rompió con la aparición de figuras como el superpolicía conocido como Gatillo Alegre o Beto el Clásico, quien tenía la costumbre de irrumpir en puntos de venta durante la madrugada y dejar a todos abatidos. Magoo se enteró de su reputación y en un enfrentamiento inicial lo obligó a retroceder con una lluvia de plomo, marcando el inicio de una rivalidad personal. Desde 1994, Magoo comenzó a ser reconocido en la fiscalía por cargos como robo en camino público, asociación de malhechores y porte ilegal de armas blancas. En mayo de 1996, se le atribuyó la muerte del sargento mayor de la Policía Nacional, Miguel Marte Ramírez, lo que lo llevó a ser sometido a la justicia y escaló su confrontación con las fuerzas del orden. Testigos relatan que Magoo retaba abiertamente a Gatillo Alegre para verse las caras,
resultando en múltiples enfrentamientos donde Beto se alió con contrarios de Magu para intentar abatirlo. En una ocasión, los militares lo ubicaron desatando un tiroteo donde cayó el sargento del ejército Rufino Herrera y resultó herido el sargento de la Policía Nacional José Moreno. La banda, fuertemente armada, repelió el ataque, demostrando su preparación. Se decía que Magu llegaba al extremo de requerir identificación para entrar a su barrio. Si no se conocía al visitante, lo despojaban de todo, afectando incluso a civiles inocentes. Otro rumor circulante era su uso de un taxista volteado para castigar enemigos mientras él observaba, aunque no hay confirmación oficial de esto. Magu nunca temió a Federico y su facción, siempre buscando ubicarlo en posición vulnerable, pero sin éxito. Su demencia en los atracos lo convertía en un delincuente obsesivo, expandiendo el poder territorial de los Pepes a costa de un terror constante en la comunidad. La fractura interna y el nacimiento de bandos enemigos. De acuerdo a la narrativa detallada en los relatos orales, la discordia interna en los Pepes surgieron inevitablemente pese a que sus miembros habían crecido como hermanos, resolviendo pleitos infantiles de manera simple. Pero ahora, como adultos, las disputas se manejaban con métodos letales. Un desacuerdo clave ocurrió cuando Van Troy cuestionó una venta realizada por Federico, lo que generó una discusión acalorada que dividió la banda en facciones. Magu, por su gran amistad con Van Troy, a quien el documento refiere erróneamente como Mandroy en un punto, decidió alinearse con él, lo que Federico interpretó como una traición, aunque aceptó la decisión sin confrontación inmediata. Sin embargo, la tensión escaló rápidamente. Un día, mientras Federico jugaba baraja en su casa de la 28, llegó Nino Cuboy o Nino Cubo en un motor con alias El Guardia, incitándolo contra Magu al cuestionar su valentía y sugiriendo que le tenía miedo. Bajo esa presión, Federico, junto a Nino y El Guardia, se dirigió a la casa de Magu, pero solo encontraron a su hermana, quien salió preguntando por el alboroto. Nino, en un acto impulsivo, le disparó en el pecho sin mediar palabra, dejándola abatida. Federico recriminó la acción, reconociendo su inocencia, pero ya era tarde. Al enterarse, Magu no podía creer que sus compañeros hubieran cometido tal cobardía, por lo que reunió a Van Troy y otros para buscar venganza. Recorriendo calles, se toparon con el guardia en la Duarte y lo rodearon, acribillándolo a plomos. Sin embargo, Magu nunca logró eliminar a Federico ni a Nino Cuboy, lo que prolongó la guerra declarada entre las facciones. La población vivía aterrada, ya que cualquier encuentro entre los bandos resultaba en tiroteos con bajas de ambos lados. En una batalla, un plomo rozó la cara de Magu, quien usaba un pañuelo rojo levantado, posiblemente copiado de una banda estadounidense, aunque se rumoraba que visitaba a los anteros, posibles referencias a anteros o prácticas esotéricas. Esta fractura transformó a los Pepes en bandos enemigos, con Federico aliándose eventualmente con Nino y expandiendo su control mediante golpes calculados, como el asalto a los Saiyajines, liderados por Marimba, para apoderarse de territorios clave, usando sicarios y jóvenes armados. Magu, por su parte, convocó reuniones con oprimidos por Federico, mostrando arsenales para motivar la resistencia, lo que intensificó los enfrentamientos diarios en las calles de Villa Agrícola, convirtiéndolas en un campo de batalla constante. Federico perdió un dedo en una confrontación, pero eso no lo detuvo. Trasladó su base a Capotillo, territorio de su cuñado Nino, donde Magu no podía penetrar fácilmente. Nino, reconociendo el peligro de Magu, ofreció recompensa para eliminarlo, aliándose incluso con Gatillo Alegre, escalada de violencia y enfrentamientos múltiples. Según las versiones que circulan en estos videos, la guerra se volvió más intensa, con Magu usando su mente táctica para mover fichas, aunque su cara conocida lo obligaba a ser un genio del disfraz al intentar infiltrarse en bloques enemigos. Cada intento era detectado, alertando a Federico,
quien se movía rápidamente para evadirlo. Los rumores se extendieron cuando Magu intentó abatir a Gatillo Alegre. Emboscándolo en moto, le disparó 3 veces, derribándolo momentáneamente, pero el chaleco antibalas salvó al policía, quien respondió con ráfagas obligando a la dispersión del grupo. Esto hizo personal la casa para Gatillo, y el barrio celebró temporalmente a Magu como leyenda por tumbar al más temido. Magu se paraba firme en su calle, declarando que nadie entraba sin su permiso, respaldado por su arsenal. Federico, desde su refugio en la 42 de Capotillo, armó a una nueva generación, incluyendo a su hermano menor Junior, famoso después como Junior 30, entregando maletas de armas a su coro: Ariel, Roderi, El Biu, Carlos Vitico, Agustín, Maobi, Piti, El Bu y Majó. Junior, descontrolado, atracaba sin miedo hasta que se pasó de la raya, robando una pasola a uno del coro de Magu, quien al enterarse vio la oportunidad de eliminarlo, ya que antes lo había perdonado por ser menor. Esa noche, Magu salió a cazar, pero Junior lo esperaba. Un plomo rozó la mejilla de Magu, su primera herida en combate, obligándolo a retirarse tras un intercambio furioso. Magu no bajó la guardia, continuando operaciones disfrazado de militar, montando retenes en la Duarte y retando a Gatillo a bajar al barrio. Gatillo respondía con operativos especiales, pero Magu siempre los repelía desde fortines impenetrables. El 17 de mayo de 2004, Magu y 8 hombres, vestidos de militares, atracaron a un sargento del ejército por dinero de comedores económicos, abatiéndolo rápidamente con armas largas y cortas. Esto atrajo la atención de la cúpula militar y el J2 de las Fuerzas Armadas, abriendo más frentes. En un año electoral, la presión aumentó con tiroteo constante contra Junior, policías y el J2. La familia de Van Troy, Baltro, le suplicaba huir al campo, pero Magu lo retenía, asumiendo sus problemas. Van Troy, no violento por naturaleza y amante de los libros con cursos técnicos, se vio arrastrado desde su llegada del campo, donde juegos inocentes como usar frutas como armas en lluvia evolucionaron a guerras reales. Magu cambió tras la muerte de su hermana, escalando la violencia sin planificación, actuando primero y preguntando después. El 11 de marzo de 2004, roció a Nate Espinal, Juan Otilio Marte Ramírez y Rodelis Gómez Muñoz por diferencias, y más tarde a Miguel Ángel Soto, 18 años, Ramón Darlín Rodríguez Sánchez, 18 años, y Valentín Soto Pérez, 19 años, todos residentes locales. El barrio vivía en cuarentena, con enemigos escondidos ante su dureza. Gatillo lo buscaba, pero Magu era un enigma moviéndose como el viento. Van Troy quería salir, pero Magu lo arrastraba de vuelta a operaciones. Contexto de la República Dominicana a finales de los 90 y principios de 2000, de acuerdo a las narrativas incluidas en los relatos orales que forman parte de la fuente, la República Dominicana enfrentaba en esos años un panorama marcado por la influencia creciente del narcotráfico internacional que había transformado a Santo Domingo en un puente clave para el envío de mercancías hacia Estados Unidos. Cuando las autoridades estadounidenses endurecieron los controles, los capos optaron por comercializar el producto directamente en la isla, inundando los barrios populares y destruyendo generaciones enteras de jóvenes mediante el consumo local y la participación en ventas al detalle. Según versiones públicas compartidas en estos videos, barrios como Villa Agrícola, Capotillo, Los Pinos y sectores aledaños vivían bajo una eterna zozobra, con atracos a la luz del día, penetraciones a viviendas donde los delincuentes ataban a las personas para robarles y una expansión de actividades ilícitas hacia zonas como La Ceuta, Villa Hermosa y Villa Laura. La Policía Nacional operaba en un contexto de crítica por práctica como las del Gatillo Alegre, agentes que irrumpían en puntos de venta dejando múltiples víctimas, lo que generaba alianzas ambiguas entre delincuentes y autoridades, incluyendo rumores de corrupción,
donde se mojaba la mano para evitar arrestos. No hay documentos oficiales en la fuente que detallen ampliamente la situación socioeconómica, pero las historias enfatizan comunidades vulnerables con carencias materiales extremas, donde la lealtad callejera y el control territorial se convertían en alternativas ante la falta de oportunidades, fomentando bandas que usaban armas como pistolas cortas, hierros y en operativos mayores, arsenales más pesados para enfrentamiento con rivales o fuerzas del orden. En 2004, un año electoral, el país entero estaba revuelto, con presiones adicionales para eliminar amenazas como Magu, cuya sombra se extendía como un enigma constante, apareciendo y desapareciendo en las calles, mientras la población se escondía ante la violencia descontrolada. Testigos indican que figuras como Gatillo Alegre, aliados con contrarios, intensificaban la caza, pero el bajomundo seguía regido por códigos donde la traición o la venganza eran comunes, y el rumor convertía hechos en leyendas que corrían rápido por los barrios. Existen versiones que destacan cómo el narcotráfico no solo destruía a la juventud, sino que generaba un ciclo de guerras territoriales sin ganadores, solo víctimas inocentes atrapadas en el fuego cruzado. Antes de cerrar, una invitación abierta para los que vivieron o sintieron de cerca esta realidad. Si eres de Villa Agrícola o de algún barrio cercano, si creciste en esa época, si conociste de cerca a Magú, a Vantroy, a Federico o a cualquiera de los nombres que salieron aquí, o si tienes un recuerdo familiar, una anécdota que te contaron tu papá, tu tío o algún vecino, te invito a que lo compartas abajo. Tu testimonio ayuda a que esta historia no se quede en rumores y se convierta en memoria colectiva real. Gracias por dejar tu aporte. Lo leemos todo con mucho respeto. Los últimos años y el cerco final, mayo 2004. Según las narrativas detalladas en la fuente, en 2004 Magú continuaba sembrando el terror en Villa Agrícola, llegando a un nivel de salvajismo donde, durante atracos, abatía o hería gravemente a quien se resistía, mientras la persecución policial y de Gatillo Alegre lo obligaba a operar sin tranquilidad para vender su producto. El 11 de marzo, en un enfrentamiento, puso en 29 a la joven Jocelyn y dejó heridos a Nate Espinal, Juan Otilio Marte Ramírez y Rodeli Gómez Muñoz, reconociendo con respeto la memoria de estas víctimas y el dolor de sus familias, quienes merecen ser recordadas más allá de la violencia que las envolvió. De acuerdo a versiones públicas, ese mismo día Magú andaba fumigando y más tarde roció a Miguel Ángel Soto, de 18 años, Ramón Darlín Rodríguez Sánchez, de 18 años, y Valentín Soto Pérez, de 19 años, todos residentes de Villa Agrícola, dejando el barrio en una cuarentena de miedo, donde la gente se ocultaba y los enemigos callaban ante su dureza implacable. El 14 de abril lo sometieron por última vez tras barrer a un tipo en un punto y herir a otro, marcando el pico de su asedio. Testigos indican que el 12 de mayo, en la calle Respaldo 19 de Villas Agrícolas, inició un tiroteo dejando herido a Junior Radamés Minaya, de 52 años, cuya familia seguramente aún lleva las secuelas de ese acto sin sentido. Perseguido intensamente, Magú se refugió en Sabana Perdida, pero el 19 de mayo, tras un operativo el día anterior en la calle José Martí del sector Sin Camisas, en Ensanche Capotillo, donde abatieron a un agente de un punto y a Ariel Vianet Palacio Rodríguez al mediodía, regresaron sin notar que la policía los seguía en civil. Según la nota de prensa mencionada en los relatos, se escondían en la casa número 63 de la calle Cuarta, en urbanización El Paso de Sabana Perdida, aunque otras versiones lo ubican en la carretera vieja de Villa Mella. Acompañado de Vantroy, Rafael Ángel Antonio Soto y Ramón Darlín Rodríguez esperaron refuerzos policiales que incluían a Gatillo Alegre, quien asumía que estaban escasos de municiones tras enfrentamientos recientes y se sentía motivado por la resistencia pasada de Magú. El plan era vigilar hasta la madrugada para un asalto final, pero a las 10 de la noche el silencio se rompió con el megáfono. Magú, sabemos que estás ahí,
ríndanse o el fuego empieza. Gatillo, al enterarse, insistió en no empezar sin él. Magoo preparó la batalla, liberando inocentes de la casa antes de cerrar la puerta y disparar primero, desatando un infierno con bombas lacrimógenas, gas pimienta y plomo que duró horas, de 10 de la noche a 5 de la mañana, con el barrio entero sin dormir. Ante la insistencia de un capitán de que no había salida, Magoo no confiaba y exigió un sacerdote para entregarse. Gatillo ideó un engaño. Un capitán amigo se disfrazó de cura con lentes y entró sereno diciendo: Dios tiene un plan, pero al agacharse por un lazo caído, dio la señal para una ráfaga letal. Gatillo irrumpió, abatiendo a los jóvenes heridos y confrontando a Magoo cara a cara. Me llamaste, aquí estoy, terminando lo iniciado. Cuando quedaban los últimos, la prensa llegó salvando a algunos. El reinado de Magoo terminó en tragedia, sin ganadores, solo víctimas como Jocelyn, Ariel Vianet Palacios Rodríguez, Miguel Ángel Soto, Ramón Darlín Rodríguez Sánchez, Valentín Soto Pérez y tantos otros nombrados, cuya memoria debe servir para reflexionar sobre el costo humano de estas guerras callejeras. La historia de Fernando Figueroa Magoo no es una historia de héroes ni de villano de película. Es el relato crudo de cómo la falta de oportunidades, la pobreza extrema y la llegada masiva de sustancias controladas pueden arrastrar a generaciones enteras a un ciclo de violencia del que muy pocos logran salir. Hoy, más de 20 años después, Villa Agrícola y otros barrios siguen luchando por construir una vida distinta, lejos de las guerras territoriales y del sonido constante de las balas. Agradecemos profundamente que nos hayas acompañado en este recorrido. Sabemos que estos temas son duros, pero contarlos con respeto y rigor histórico es parte de entender de dónde venimos como sociedad. Déjanos tus opiniones, reflexiones o preguntas en la sección de comentarios. ¿Qué piensas de esta época de la historia dominicana? ¿Qué otros casos de la calle te gustaría que tratemos con el mismo nivel de detalle? Si el video te aportó valor, no olvides dejar tu like, compartirlo con quien creas que debe verlo y sobre todo, suscríbete si quieres seguir acompañándonos en este viaje por las historias reales del bajo mundo y la calle dominicana. Para terminar de verdad, ¿qué otra historia de esa misma época te gustaría que contemos con el mismo nivel de detalle y respeto en la próxima entrega? La trayectoria de Federico, Junior 30 y su generación, algún personaje o episodio que marcó Villa Agrícola, Los Pinos o Capotillo en los 90 y 2000. Y si tienes un detalle, una fecha aproximada o un nombre que cree que falta, agrégalo. Tu aporte puede hacer que la próxima entrega sea más completa. Escribe con calma, que valoramos cada palabra. Gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos el próximo video.